Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos chisme. Mucho chisme, de ese que te deja pegado a la silla, literal. Y es que el título lo dice todo, Demet en shock. Carta anónima frente a su casa, y lo cuenta a Can. Uf, qué drama. Para los que no me conozcan, soy Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a explorar el mundo del espectáculo turco, comentando las últimas noticias, los dramas más sonados y por supuesto, los chismes más jugosos. Y hoy, amigos, tenemos un plato fuerte, un festín de especulaciones, intrigas y por supuesto, mucho drama turco. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y populares de Turquía, conocida por su belleza, talento y, por qué no decirlo, su vida personal a veces llena de sorpresas. Y por otro lado tenemos a Can Yaman, otro bombazo, un actor con un fandom inmenso y que, aunque a veces parezca que solo lo vemos en la pantalla, su vida fuera de ella también genera mucha curiosidad. La situación es la siguiente: Demet recibe una carta anónima. ¿Quién la envía? ¿Qué dice? ¿Y cómo reacciona? Todo esto y mucho más es lo que vamos a descubrir hoy. Y claro, la parte más interesante, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Antes de que empecemos a desentrañar este misterio digno de una serie turca, quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un buen like si les gusta el contenido. Me ayudan muchísimo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este drama. Prepárense para el chisme. Demet Özdemir, como les decía, es una de las actrices más importantes del panorama turco. Su éxito se debe no solo a su belleza y talento, sino también a su profesionalismo y a la forma en la que ha sabido elegir sus proyectos. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde precisamente compartió pantalla con Can Yaman, y en otras producciones que le han ganado el cariño del público. Su versatilidad y capacidad para conectar con la audiencia la han convertido en una figura indispensable en la televisión turca. Ya sea en dramas románticos, comedias ligeras o proyectos más ambiciosos, Demet siempre logra cautivar con su actuación. Su vida personal, como es lógico, siempre ha sido objeto de interés, especialmente sus relaciones sentimentales. Y es que en un mundo donde las cámaras y los paparazzi acechan constantemente, es inevitable que los detalles de su vida privada se conviertan en noticia. Pero hablemos de Can Yaman, porque, amigos, este hombre es un fenómeno. Otro bombazo, como les dije, que ha trascendido fronteras. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento innegable lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su éxito con Erkencikus fue arrollador, y a partir de ahí, su carrera ha seguido creciendo a pasos agigantados. Ha protagonizado series en Italia, ha participado en campañas publicitarias de renombre internacional y ha logrado construir una imagen de actor global. Can es un actor carismático con una personalidad muy marcada y que a veces se ha visto envuelto en algunas polémicas que, digamos, han alimentado la curiosidad sobre su vida. Y es que Can no es solo un rostro bonito, es un hombre que no teme expresar sus opiniones, que defiende sus ideales y que a menudo desafía las normas establecidas. Ahora imaginemos la escena: Demet, en la tranquilidad de su hogar, recibiendo una carta. Una carta, anónima. La serenidad de su vida, interrumpida por un sobre sin remitente. La curiosidad y la incertidumbre se apoderan de ella. ¿Qué mensaje podría contener? ¿Quién la envió y por qué? ¿Qué secretos podría desvelar? Esta situación, amigos, es un misterio en sí mismo, un enigma que despierta la imaginación y alimenta el morbo. Una carta anónima es, en esencia, un mensaje que llega sin rostro, sin nombre, sin identidad. Y es precisamente esa falta de información la que la convierte en algo tan intrigante y a la vez inquietante. La noticia de esta carta anónima, como no podía ser de otra manera, salió a la luz, y de inmediato, las redes sociales se encendieron. Los fans de Demet, los fans de Can, los curiosos, los expertos en chismes, los analistas de la farándula, todos querían saberlo todo. Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. ¿Qué decía la carta? ¿A quién iba dirigida? ¿Qué implicaciones tendría en la vida de Demet? Y aquí es donde entra en juego la conexión con Can Yaman. ¿Por qué Can?
Bueno, la clave está en la amistad, en la complicidad y en la relación que Demet y Can mantuvieron durante la grabación de Erkencicus. La química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno de masas que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y la conexión que se veía en pantalla, naturalmente, se trasladó a la vida real. La calidez y la complicidad que mostraban en el set, los gestos de cariño, las miradas cómplices, todo indicaba que entre ellos existía algo más que una simple relación profesional. Se habló mucho de un posible romance entre ellos, de una relación que iba más allá de la amistad y de la profesionalidad. No fue un secreto y lo vivieron de forma pública. La prensa, los fans, todos los que seguían la serie de cerca, notaron la fuerte conexión que existía entre ellos. Y por supuesto, la imaginación se desbordó. Los rumores de un posible noviazgo comenzaron a circular con fuerza. Las revistas de espectáculos, los programas de televisión y las redes sociales se llenaron de noticias y comentarios sobre la posible relación entre Demet y Can. Sus seguidores, emocionados, soñaban con verlos juntos fuera de la pantalla. Si bien ambos negaron públicamente que existiera un romance, siempre existió una fuerte conexión, un cariño especial y, en definitiva, algo que hacía que el público deseara verlos juntos fuera de la pantalla. La negación pública a menudo solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y el interés. Y es que en el mundo del espectáculo el misterio y la ambigüedad suelen ser grandes aliados. La carta anónima, según las fuentes, llegó directamente al buzón de Demet. Un sobre blanco sin remitente con un mensaje que, al parecer, contenía información sensible. No se sabe quién la envió, ni el contenido exacto de la misma. Pero, ¿por qué la relación entre Demet y Can es relevante en todo esto? Aquí es donde entran las especulaciones y los rumores. La carta supuestamente hacía referencia a algo relacionado con la relación que Demet y Can tuvieron en el pasado, o incluso, al presente. ¿Qué podría decir una carta anónima en esta situación? Podría ser cualquier cosa, una simple declaración de admiración, un chisme malintencionado, una amenaza, o, lo más intrigante, una revelación impactante sobre su pasado o presente. ¿Un antiguo secreto que sale a la luz? Una relación que, a pesar de las negaciones, nunca se dio por terminada. Una traición. Una venganza. Las posibilidades son infinitas. El anonimato de la carta abre la puerta a la especulación, a la interpretación, a la construcción de historias que pueden ser ciertas o no. La noticia de la carta corrió como la pólvora, y rápidamente se hizo eco en los medios turcos. Los periodistas y los programas de entretenimiento, siempre al acecho de un buen chisme, comenzaron a investigar el asunto, buscando más detalles, preguntando a personas cercanas a Demet, tratando de averiguar quién podría estar detrás de esta carta misteriosa. La expectación era máxima. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y conjeturas. Los fans, ansiosos por conocer la verdad, compartían sus teorías y analizaban cada detalle. La reacción de Demet, según los primeros reportes, fue de shock e incredulidad. ¿Cómo pudo alguien enviar una carta anónima con semejante información? Se sintió, lógicamente, afectada por la situación, ya que era algo que invadía su privacidad. La sensación de vulnerabilidad, de estar expuesta a una mirada ajena, sin rostro, sin control, es algo que puede generar mucha angustia. Y aquí es donde entra Can. Según las informaciones que han ido surgiendo, Demet habría recurrido a Can para hablar sobre el tema. ¿Por qué? Pues probablemente por la confianza que existe entre ellos. Can es una persona en la que Demet confía, un amigo, alguien que entiende lo que significa estar bajo el foco público. Alguien que conoce los entresijos de la fama, las presiones, los rumores y la invasión a la privacidad. Podría ser, además, que la carta tuviera algo que ver con su relación pasada, y por eso Demet necesitaba su opinión, su punto de vista. La cercanía, la complicidad y el cariño que se profesan mutuamente los convierten en confidentes, en un apoyo en momentos difíciles. La información sobre la supuesta conversación entre Demet y Can llegó a los medios, y esto no hizo más que avivar aún más el fuego. Los fans de ambos actores se volcaron en las redes sociales para debatir sobre el tema. ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué secretos podrían estar compartiendo? ¿Qué es lo que realmente pasó? Las especulaciones no paraban. Los seguidores de ambos artistas analizaban cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales, en busca de pistas.
La situación es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades turcas está permanentemente expuesta a la curiosidad pública. Los rumores, los chismes, las noticias, todo se convierte en material para el entretenimiento. Y en este caso, la carta anónima ha sido el detonante de un nuevo episodio en la historia de Demet y Can. Es una historia que sin duda seguirá generando titulares, debates y especulaciones. Es importante destacar que hasta el momento no existe información oficial sobre el contenido exacto de la carta. Todos son especulaciones y rumores. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, han alimentado la incertidumbre, pero la verdad, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí está claro es que la situación ha generado un gran interés y ha vuelto a poner a Demet y Can en el centro de la atención mediática. ¿Quién habrá enviado la carta? ¿Qué pretendía? ¿Qué secretos guardaba? Son preguntas que probablemente solo Demet y quizás Can pueden responder. Pero en el mundo del espectáculo, la verdad, a menudo, se esconde detrás de cortinas de humo. A pesar de la incertidumbre, es evidente que el incidente ha tenido un impacto en la vida de Demet. La intrusión en su privacidad, la incertidumbre sobre el remitente de la carta y la especulación mediática son situaciones difíciles de manejar. Es comprensible que Demet se sienta afectada. La exposición constante, la sensación de estar vigilada, la falta de control sobre su propia imagen, todo eso puede generar mucha ansiedad y estrés. Es importante también que el público respete su privacidad y evite la difusión de rumores infundados. Can, por su parte, ha mantenido un perfil discreto en relación con el tema. Probablemente prefiera no hacer declaraciones públicas, para no alimentar la especulación y para respetar la privacidad de Demet. En estos casos, el silencio puede ser una buena estrategia. Evitar la controversia, no darle más importancia al asunto, puede ser la mejor forma de protegerse de la tormenta mediática. Sin embargo, su cercanía con Demet y su papel en el pasado, hacen que su opinión sea importante, aunque no la haga pública. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de la fama y el brillo, hay personas con sentimientos, con vidas privadas que merecen respeto. Las celebridades, a pesar de su exposición pública, no dejan de ser seres humanos con derecho a la intimidad. El caso de la carta anónima es un claro ejemplo de cómo la atención mediática puede ser, a veces, invasiva y dañina. La presión constante, las especulaciones y los rumores pueden afectar la vida de las celebridades y generar ansiedad y estrés. En un mundo donde las noticias vuelan a la velocidad de la luz, es fácil que los rumores y las falsas informaciones se propaguen sin control. En este contexto, es importante que los medios de comunicación sean responsables y que eviten la difusión de información no confirmada. La ética periodística, el rigor en la investigación y el respeto por la privacidad son fundamentales. También es fundamental que el público sea crítico y que no se deje llevar por los rumores. La información que recibimos debe ser contrastada, verificada y analizada con sentido común. La historia de Demet y Can, con el trasfondo de la carta anónima, es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades turcas, y de cualquier celebridad en general, está expuesta a la opinión pública. El precio de la fama a veces puede ser muy alto. La exposición constante, la falta de privacidad y la presión mediática son algunos de los desafíos a los que se enfrentan las personas que viven bajo los reflectores. La realidad es que nunca sabremos la verdad completa, a menos que Demet o Can decidan compartirla. Quizás algún día revelen el contenido de la carta, o quizás prefieran mantener el misterio. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el impacto de la fama, la importancia de la privacidad y el valor del respeto hacia las personas que día a día nos entretienen con su talento. Debemos recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, con una vida que merece ser respetada. Ahora, amigos, me voy a permitir algunas especulaciones sobre los posibles escenarios que podrían haber provocado esta misteriosa carta. ¿Qué podría haber desencadenado semejante situación? Escenario 1, el reencuentro inesperado. Quizás, la carta haga referencia a un encuentro secreto, un reencuentro inesperado entre Demet y Can. Tal vez la llama de la Erkencicus se avivó y alguien con intenciones oscuras decidió ventilarlo. Un encuentro casual, una cena romántica, un viaje, cualquier cosa podría haber desatado la ira de un tercero. Escenario 2, el fantasma del pasado. Podría ser que la carta se refiera a un romance secreto, un amor oculto del pasado.
Alguien que conoce secretos, que guarda rencor, que busca venganza o simplemente, que quiere sembrar la discordia. Una antigua relación, un affair que nunca se hizo público, una traición, el pasado, a veces, regresa para atormentarnos. Escenario 3. La rivalidad desatada. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Podría ser que la carta sea obra de un rival, de alguien que busca perjudicar a Demet, que quiere empañar su imagen, que quiere desestabilizarla. Un intento de sabotaje, una campaña de desprestigio, un ataque a su reputación. Escenario 4. La obsesión secreta. Lamentablemente, en ocasiones, las celebridades se enfrentan a acosadores, a personas obsesionadas que no respetan los límites. La carta podría ser una muestra de una obsesión enfermiza, un intento de invasión a su intimidad. Una amenaza, un chantaje, algo que va más allá de la simple curiosidad. Escenario 5. La verdad revelada. Tal vez, la carta contenga una verdad, una revelación que Demet y Can quieren mantener en secreto. Un secreto que, de ser revelado, podría cambiar el rumbo de sus vidas. Un secreto que por alguna razón, alguien ha decidido sacar a la luz. Como ven, amigos, las posibilidades son infinitas. Cada escenario abre un abanico de especulaciones, de teorías, de hipótesis. La intriga está servida. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Demet Özdemir, la carta anónima y la conexión con Can Yaman. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Quién creen que envió la carta? ¿Qué creen que decía? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y discutir con ustedes. No olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya entretenido y sobre todo, que les haya dejado con ganas de más. La vida de las celebridades turcas siempre nos depara sorpresas, y estoy seguro de que esta historia, con el tiempo, nos revelará más detalles. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao. Y recuerden, amigos, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Hasta la próxima.